Continuamos en el programa de la Red Misiones Mundiales de Argentina. Les decía en el bloque anterior que tenemos visita aquí en el programa y está con nosotros el misionero José Giovannini de la Unión de las Asambleas de Dios de la ciudad de Pehuajó. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, un gusto tenerte aquí con nosotros de visita por la ciudad de Rosario. Gracias, para mí es un privilegio. Bueno, realmente para nosotros también, como decíamos en el bloque anterior, estos misioneros que ponen el hombro y bueno, ya hace algunos años nos comentabas que fuiste a hacer algo de obra misionera, pero después nos contás, estabas en la ciudad o sos oriundo de la ciudad de Pehuajó, ¿es verdad? Sí, mis padres eran pastores de una de las primeras iglesias evangélicas de Pehuajó y bueno, desde el año 75. Por eso es que soy de ahí. 30 años viví en Pehuajó, ayudé a mi padre también en la iglesia, en los anexos. En una época, bueno, él tenía 22 anexos, iglesias, que luego fueron iglesias fundadas de esta iglesia madre. Y bueno, pero no dejé de ser de Pehuajó, y eso casi quería aclararlo también, ¿no? Claro, pero nos comentabas que fuiste a Bielorrusia. Sí, en el año 92 estaba estudiando el cuarto año de misionología en el Instituto Bíblico Río de la Plata y justo habían ido 18 pastores de nuestra organización a ver qué pasaba en Rusia, cómo estaba la gente después del comunismo y la apertura que tenían hacia el Evangelio. Y vinieron contando cosas tremendas del hambre y la sed de Dios que había y bueno, y cómo estaba el país después de 70 años de comunismo. Así que recibí una carga muy grande y yo también quería ser parte de la evangelización de aquel lugar. Por eso es que bueno, inicié los trámites para ser misionero del departamento de misiones. Era soltero en esa época. Así que, bueno, salimos para Bielorrusia. También estaba, 3 meses antes estuvo la familia Sosa y la familia Pedraza. Hoy la familia Sosa está en España y la familia Pedraza en Letonia. Bueno, la puerta en Bielorrusia se abrió por un tiempo y nunca me voy a arrepentir de haber ido a aquel lugar porque de alguna forma, quizá no nominalmente, pero el comunismo de alguna forma volvió a Bielorrusia, se restringió el evangelio. Hoy no se hablan de números abiertamente, de cifras o estadísticas de cuántos evangélicos hay, porque está muy restringido, creo que hasta en ese sentido. Así que otra vez otros misioneros no pudieron ingresar. Pero bueno, fue un privilegio muy grande para mí haber estado en esa época. Bueno, yo cuando íbamos con los libros de la escuela, el libro de la vida, que repartíamos a los chicos estudiantes del idioma español allá en Rusia, no necesitábamos traductores, así que en los primeros colegios que íbamos repartíamos una palabra de Dios y yo sentí un gran privilegio pensando en que era la primera vez que recibían una palabra de Dios en sus manos, pero la verdad que luego me espanté porque me di cuenta que era la única vez que iban a recibir algo de Dios. Y lo recibieron con mucho entusiasmo, con mucho hambre de conocer de Dios. Y es un pueblo muy, muy abierto a conocer de Dios. Sí. ¿Qué edad tenías, José, cuando fuiste allí a Bielorrusia? Y tenía 24 años cuando llegué a 24 años, todavía soltero, ¿no? Sí, era soltero. Soltero. ¿Y después de Bielorrusia, qué pasó? ¿Volviste a Argentina? No, tenía una carga por Ucrania, así que justo estaba cruzando la frontera a las 12 de la noche del año nuevo en Ucrania. ¿De qué año fue eso? En el 94. 94. Cruzando a Ucrania. A Ucrania, sí. ¿Y estuviste en Ucrania cuánto tiempo? Estuve unos meses, nada más. Después fui por mi cuenta en el año 96.
Ahora, todo ese tiempo estabas con alguna organización, ¿cómo era que fuiste a plantar allí? ¿Con qué iglesia? En Bielorrusia estuvimos trabajando con 2 iglesias. Cuando yo pasé a Ucrania, estuve trabajando con 2 pastores bautistas que ya estaban trabajando en aquel lugar. Así que uno de ellos era un misionero norteamericano y el otro era un misionero argentino, Boliniek, bautista, que ya había empezado grupos hogareños. Y bueno, con él después juntos alquilamos creo que era la biblioteca municipal, que teníamos posibilidades de alquilarla y comenzábamos reuniones en ese lugar. Qué bien, así que bueno, en Ucrania durante un tiempo y luego sí volviste a Argentina porque te radicaste nuevamente en Pehuajó, ¿no? Sí. Y todavía solterito. Claro. ¿Y cuándo fue que conociste a tu esposa? Fue en el año 98. Yo fui a hacer un ISUM, Instituto de Superación Ministerial. Estaba pastoreando la iglesia de Pehuajó, pero bueno, era soltero. Y bueno, ahí ella justo estaba haciendo una beca de trabajo. En realidad estaba suplantando a una amiga que le pidió, por favor, si no podés servir esta mesa, que yo no puedo. Entonces ella de favor viene a servir a nuestra mesa. Y bueno, ahí empecé a conversar y nos palabra conocimos. va, palabra viene. Claro. El Señor va uniendo el espíritu. Exactamente. Bueno, así que se casaron en el año 2000 y después se establecieron en una iglesia allí en Pehuajó. Sí, fuimos a pastorear la iglesia donde había sido mi padre el pastor. Claro, durante algunos años. Pero me contabas fuera de cámara que allí recibiste el llamado, ¿no? ¿Cómo fue que el Señor te habló sobre el llamado misionero? Porque estabas trabajando a full en el pastorado, ¿no? ¿Me decías? Sí, teníamos, en ese momento estábamos atendiendo 8 iglesias anexos y la iglesia, bueno, por primera vez estábamos teniendo 2 reuniones, comenzando, y bueno, seguían viniendo gente nueva, creciendo. No había ningún motivo para dejar la iglesia y la estabilidad nuestra. Y en el medio de eso que era algo fabuloso que Dios estaba poniendo en la iglesia, en los anexos, con 8 iglesias pequeñas alrededor, el Señor produce ¿qué? Un llamado especial. Sí, en realidad no estaba pensando en salir de la iglesia en ese momento. Pero bueno, me pasaron un CD de Comiban, de misiones mundiales y de curioso quise saber cuáles eran las necesidades más importantes de la evangelización en el mundo o cuáles son los países más necesitados o menos evangelizados, y van a estar en un color, y por ahí lo veo Polonia también entre ellos, y bueno, me puse a llorar. Mi esposa me habrá visto llorar 2 o 3 veces en mi vida, pero eso fue algo muy especial porque yo sentía que Dios ponía de su corazón y de sus ojos en mí. Y antes de esa oportunidad, ¿ya el Señor te había hablado de Polonia o fue la primera vez en esa circunstancia? Fue la primera vez. Yo en el año 96 había ido a Ucrania por mi cuenta y pasé a Polonia una semana para conocer la ciudad. Porque, bueno, tengo un abuelo que se vino era ucraniano, pero se vino porque Polonia es largo de explicar, no importa. La cuestión es que tenía el pasaporte polaco y bueno, quería conocer, pero nada me llamó la atención en Polonia. Polonia no es una ciudad que yo hubiera elegido personalmente para ir a vivir. Hay otras mejores. Claro, pero esto es la respuesta a un llamado de Dios. Seguro. Bueno, realmente, como nos está contando José, cuando hay un llamado específico de Dios, no es porque sea la mejor ciudad de Europa, porque deslumbre, porque allí todas las cosas son bárbaras, sino porque Dios tiene un propósito para nuestra vida. José lo llamó bajo esta circunstancia y le dijo: tenés que ir a Polonia. Después de un breve intervalo musical, seguimos viendo lo que pasó hasta hoy en la vida de José.